Ahí va. Bueno, entonces en el ejercicio de hoy, la idea era ver un poquito cómo se podía plantear un modelo aleatorio dentro de lo que son los generalizados. Y en particular el ejemplo que teníamos era de abundancia de aves en campo de soja y plantaciones de eucalipto en pastizal y en selva, ¿sí? Entonces, bueno, la idea, el enunciado es relativamente sencillo. Quisiera a ver si alguien puede hablar un poquito de cómo era el diseño, como para ver si podemos ponerlos así en común. ¿Qué se quería hacer? O cómo era el diseño, ¿no? Querías ver el número de aves por Sí. parcela en dos ambientes diferentes y en dos cultivos, dos tipos de usos de la tierra diferentes. Un Entonces detalle, tenías, perdón, Nahuel, un detalle es, ¿querías verlo por parcela o o sea, la parcela fue parte del diseño y es en cómo se llevó a cabo? Es sutil la ¿verdad? diferencia, Sí. pero en principio la parcela no es que te interesaba, sino que es, bueno, para llevar adelante esta pregunta se separaron en parcelas y lo que fuera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Una pequeña duda. El Camila, sí. enunciado hablaba mucho de, en realidad al principio, como una comparación entre monocultivos y zonas y ambientes originales, pero nunca hubo un dato de ambientes originales ni nada. Es como que todo después quedó restringido a monocultivos, ¿no? Sí. O nos perdimos una parte muy amplia. No, de hecho, bueno, sé, Ade, vos capaz que sabés de dónde venía esto, pero puede ser que haya quedado como enunciado de parte de... No, pero pará. Apenas leímos el enunciado, pensamos más que iba a ser una comparación entre aves pistas en monocultivos versus en ambientes originales, y después cuando vimos los datos fue tipo, bueno, la parte de ambientes originales. Te la debo. Sí, no, yo no me acuerdo. No sé si Juli no estaba más vinculada con estos Puede ser. dos, Juli Filioy, Sí. pero me parece que la idea era eso, como muestrear dos zonas que son ¿cómo se dice? Opuestas, no sé, Sí. que son distintas. Una que tiene una historia natural más de pastizal y otra que tiene una historia más natural más de bosque. Supongo que eso estará, Bueno. no es que todas las zonas ya depredadas completamente, sino que habrán hecho muchos estudios de la fauna natural y después querían ver eso, si el impacto de eucaliptos y soja era similar o no en cada una de ellas. Claro. Bueno, y entonces, ¿qué se hizo dentro de cada lugar? Se agarraron el lugar y ¿qué hicieron? Eligieron regiones que sean, o sea, más allá de la separación entre si era originalmente de bosque y de pastizal, dentro de cada una eligieron regiones que sean de cultivo de soja o de eucalipto, y adentro de cada una de esas zonas dieron 4 parcelas. Bien, Bueno, y a cada parcela le midieron 10 veces, digamos, también, pero bien. Entonces, estamos de acuerdo que, o sea, y el aleatorio entonces ahí ¿cuál es? parcela. La Bien, parcela es la parcela, sí. unidad Pues, muestral, supongo. perfecto. Entonces, como variable de respuesta tenemos la abundancia de las aves típicas de estos ambientes, ¿sí? Potencial de probabilidad potencial de distribución de probabilidad Poisson, ¿sí? Y como explicativa tenemos la zona con los dos niveles, ¿sí? Que está cruzada con el uso con eucaliptus y soja, y lo importante es esto, ¿no? La de la parcela, que esta es como, la importante de identificar, que está anidada en la interacción, ¿sí? En la interacción de zona por uso. ¿Está bien? Esto es importante, ¿sí? Bueno, lo de los niveles acá es donde venimos después del tema de cómo quedó con 16, pero de cómo los ponemos los subíndices, que hubo quizás un poquito de discusión de si poníamos 8, 4 o cuánto, ¿sí? Entonces, si lo ponemos así en formato de comparación de medias,
al predictor lineal, tenemos la zona, el uso, la zona por uso, y acá salió mal el tema del anidamiento, ¿sí? Pero nosotros podemos poner la parcela que vaya de 1 a 4. ¿Sí? Justamente por esto que decía justo. Tenemos las 4 parcelas en cada una de las condiciones y ya con esto podemos reproducir toda cada una de las celditas que tenemos. ¿Sí? Más allá de eso, lo que es importante era ver, esto después lo voy a corregir, se los mando ya el último, era ver cómo incorporar la estructura esta del aleatorio dentro de los modelos, ¿sí? De nuevo, cambia la función. Entonces acá de nuevo hay como problemas con las funciones, cuál uso, glmer, glm, mtb y no sé qué, bueno. Entonces, con glmer nosotros podemos ver aleatorios con Poisson, ¿sí? Se le agrega así. Y lo que tenemos que ver primero es esto, ¿no? La parte de la dispersión. ¿Por qué era esto? ¿Por qué queríamos ver la dispersión en esta distribución, en la de Poisson? Porque un supuesto es que sea igual a la media, la varianza. Exactamente, acuérdense, Poisson, lambda es el único parámetro que está atando media y varianza, entonces a medida que aumenta la media tiene que aumentar la varianza, pero tiene que aumentar de esa manera, ¿sí? Si está sobredisperso aumenta más, si está subdisperso aumenta menos. Y acá lo que tenemos es que nos da 0,58, ¿sí? Entonces, puede haber un cierto grado de discusión de ¿es subdispersión? ¿Está bien? Bueno, la primera observación que yo tengo, por ejemplo, es que sobredispersión es mucho más común que subdispersión, pero sobredispersión ustedes tienen de 1,5 hasta el infinito, el dominio, digamos, de lo que sería la sobredispersión. Pero la subdispersión no, la subdispersión va de menor a 1 a, bueno, casi 0 o 0. Entonces, el rango en el que se puede mover es mucho más chico, entonces cada valorcito de subdispersión pesa mucho más que una de sobredispersión. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, que no es simétrico como lo miro de un lado o como lo miro del otro. De nuevo, de cualquier manera, puedo agarrar y puedo modelar, puedo hacer distintas cosas que como lo hacemos como hicimos en el TP. ¿Sí? Entonces, de nuevo, supuestos con el Dharma, miramos, tenemos algunos problemitas con la desviación, ¿sí? En el QQ-plot, que bueno, era justo lo que queríamos ver, y después residuales en función de cada una de las predictoras, ¿sí? Como tenemos categóricas, nos va a tirar el boxplot directamente, y acá nos tira que bueno, no sé si hay problemas en alguno, si alguien tuvo problemas con graficar esto también, porque Ade creo que me decía que tenía problemas con que no le graficaba, no le quería calcular los residuales o no sé qué. Entonces, cuando graficamos los residuales, las explicatorias, los residuales por explicatoria cada una, podemos ver dónde puede estar el problema afectando a cuál de las explicatorias, ¿sí? Y lo mismo, eso para ver los supuestos, y después tenemos el aleatorio. Acá tenemos aleatorio, así que siempre tenemos que poner a prueba el supuesto del aleatorio, siempre que se pueda, claramente, con el random effects, ¿sí? Hacemos el QQ-plot para el random effects, ¿sí? Pueden hacer Shapiro también, acá de nuevo tienen redundancia con alguna de las cosas, ¿sí? Acá porque... me quedan los dos repetidos. Ven que acá quedó el QQ-norm con parcela y después el QQ-plot, ¿sí? Nada, es la misma, pero con el QQ-plot. Bueno, entonces, como nos da este valor de dispersión y queremos ver cómo tratar la subdispersión, es que introducimos el modelo mixto con esta distribución diferente, la Conway-Maxwell. Esta distribución es diferente del resto, no es que, vieron que nosotros habíamos visto que la binomial negativa la podemos incorporar y que con la binomial negativa podemos recuperar la Poisson, depende de cuánto le pongamos al alfa y demás. Bueno, en este caso no, la Conway-Maxwell es una función de distribución diferente, ¿sí? Pero sirve para poder atacar la subdispersión. Tiene su propia librería, la glm-mtmb.
esta librería está buena porque con esta pueden hacer un montón de los modelos anteriores. Entonces esta es una librería que es bastante completa. Entonces pueden quedarse con esta y con esta pueden recuperar un montón de las otras de los otros modelos. GLMMTMB, ¿sí? Se escribe, la escritura es igual. Nahuel. Perdón, una duda rápida. Sí. ¿Podrías haber hecho el modelo original, el 1, con esta librería también, en vez de con Claro. GLMR? Sí. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Esta agarra la Poisson tranquilamente. Por eso les digo, esta es más general, entonces la pueden usar. Lo mismo, hacemos el Dharma, acá el Dharma nos queda más bonito, ¿sí? Vemos que ahí ya está arreglado. Igual la diferencia, fíjense que es nada, ¿sí? O sea, es entre los dos. O sea, no se nota claramente dónde está el problema. Le estamos confiando a los colores que nos tira la librería, ¿sí? Acá, nada. ¿Sí? Quizás no es el mejor gráfico, quizás hay que tunear un poquito más, pero la parte del qqplot sí mostró una mejora. Lo mismo, el random effects. Fíjense esto, ¿no? Alfa I, corchete, corchete, no es la misma manera de acceder que en el modelo 1. En el modelo 1 teníamos acá, ¿sí? Signo pesos, intercept, ¿sí? Entonces, esto de nuevo varía cómo se accede a cada uno de los objetos dentro de cada una de las funciones. Eso es así. Por eso me parece que es bueno quedarse con una librería y trabajarla y conocer eso, ¿sí? Después directamente analizar el modelo. Hacíamos un drop. ¿Para qué hacíamos este drop? Tenemos el modelo con interacción y vemos drop. Para ver si es significativa la interacción. Claro. Hacer una prueba para la interacción, ¿sí? Entonces, con esto ya vemos el AIC, el LRT, ¿sí? ¿Cuánto nos da significativo. Esto era simplemente para ver cómo pueden recuperar los efectos aleatorios, ¿sí? Los valorcitos directamente. Y en la parte de los contrastes, bueno, acá lo que nos interesaba era ver si el uso de la Tierra, ¿sí? Estaba influido, o sea, si el uso de la Tierra variaba por las zonas. No nos interesaba realmente comparar zona, soja, por ejemplo, zona de uno de los lugares con soja con el otro con soja. Nos interesaba dentro de la zona. Entonces, por eso tenía bastante sentido plantear un efecto simple, ¿sí? Donde ponemos uso dada una zona. Entonces nos vamos a parar en cada una de las zonas y vamos a ver la diferencia de los usos. Entonces ahí es donde nosotros después le vamos a estar, cuando concluyamos, vamos a estar diciendo, bueno, en una zona que tiene estas características, tiene esta historia y demás, que es lo que decía desde el principio, son historias diferentes. Bueno, el cambio en el uso de la tierra genera, o el cambio del uso del cultivo, puede generar esto, ¿sí? Por eso tenemos el MMINS, fíjense que dice, bueno, zona colón, y ahí les devuelve. Zonas randarias, les devuelve. ¿Está bien? Contraste, de nuevo, fíjense, aparte que les dice, están dadas en la escala de logaritmo, tenemos la resta, ¿sí? Se pueden comparar. Fíjense que si es efecto simple, acuérdense que si hacen el plot, en el efecto simple van a tener la línea blanca, y la idea es que no cruzan la línea blanca, sino que eso es lo que les está dando indicación de que estamos en efectos simples, y comparan dentro de cada una de las zonas, ¿sí? Y después lo podemos llevar a variable de respuesta, ¿no? Simplemente cambiando de type response, lo llevamos a variable de respuesta, las cuentitas las pueden hacer exponenciando uno con el otro y demás, pero lo que me interesaba era esta parte, la parte de los contrastes para cada una de las zonas. Si ustedes tienen que mirar esto y tienen que concluir, ¿qué dicen? Se puede decir que en la zona de Colón hay un número de aves. Me perdí. Acá, perdón, sí. Colón. Hay un número de aves en promedio entre, no me acuerdo los números, el porcentaje. O sea, le resto uno, creo que era entre 50% y... No, ¿cómo era? Ajá,
Ahí va. Entre el 20% y el... No sé, no puedo hacer cuentas mentales. ¿Ven lo que, o sea, lo que le pasó a Natalia es importante? Hasta ahora no habíamos concluido cuando era menor a 1. Pero en este caso tenemos O sea, tengo 1. que invertir los números, eso lo sé, pero ¿Por no me qué? acuerdo qué números daban. Porque si invertís de Porque un lado, como tenés da que invertir. negativo, está Pero, disminuyendo. pero espera, porque también si no vas a tener que invertir del otro lado. Entonces, acá es donde tenemos, fíjense, tenemos uno para arriba y uno para abajo. Entonces, acá estamos medio jugados y tenemos que concluir. Entonces, en este caso sí podemos hablar, o una manera de interpretarlo, que está bueno usar este ejemplo para interpretarlo, es, hay una disminución de tanto. Y ahí estabas ya directo, Natalia, en lo que estabas diciendo. Como es disminución, yo no tengo ni que restar uno, ni que sacar, ni no sé qué. Y pueden hablar directamente del porcentaje. Entonces, hay una disminución de entre el 20, redondeando los números, y el 50%. ¿Se ve? De pasar de soja a eucaliptus. ¿Lo ven? Este ya sale directo. Es 1 menos este valor y eso es el porcentaje. O sea, el complemento. Pero disminuyendo. Entonces dicen, la disminución de las aves o de la abundancia de aves entre un campo con soja y un campo con eucaliptus en la zona de Colón es de entre el 20 y el 50%. ¿Sí? No sé si hay chat o alguna cosa así. Ustedes me dicen, chicas. Y acá en el de Hernandarias, ¿qué onda? ¿Cómo sería la conclusión? Era lo mismo, pero ese sí me acuerdo los números. Era entre el 5% y el 62%. ¿Y cuál Porque es? era más fácil restarle uno. Claro. Bueno, por eso, pero estaba bueno discutir eso, ¿sí? Pero ¿cuál con cuál? Respecto uno con cuál, ¿qué zona con qué zona? Lo ven que esto No, es al revés, ¿no? la zona no es una Perdón, sola. la zona es Hernandarias, perdón, el uso, digo, perdón. Me equivoqué yo. Ahí es eucaliptus con soja. Claro. ¿Sí? Entonces el uso del eucaliptus en la zona de Hernandarias, ¿sí? Hace que esperemos entre un 5 y un 62% de abundancia de aves. ¿Sí? Ahora, lo importante es esto, ¿no? Respecto a un cultivo de soja y, como es en el aleatorio, en una parcela típica. Acuérdense de esto, ¿sí? En una parcela típica. ¿Está bien? En la parte de la conclusión. Obviamente en el paper no van a poner esto. Si ustedes tienen que estar concluyendo en un paper, no van a poner en una parcela típica. No, no se pone así, claramente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el gráfico final, de nuevo con el Igual, GG. Sí, ¿puedo hacer una consulta, José? dale. ¿Podemos concluir sin porcentaje? O sea, en cantidad de veces, Sí, sí. sin más ni menos. Ujú, Porque yo totalmente. me hago alto quilombo con el Sí, sí. porcentaje. Eso no hay drama. Ok. Tranquilamente. Bueno, el grafiquito final, ¿sí? Con el GGFX, lo pueden ver, o con el SJPlot, ¿sí? Otra manera. Nada, esto era simplemente para verlo. Bueno, esto lo que muestra en particular es el efecto de cada uno de los factores aleatorios, ¿no? Esto está bueno porque esto te muestra para dónde cambia u otro de mudar de parcela, ¿sí? Entonces fíjense que esto simplemente lo que marca es el valor medio, esto es media y el intervalo de confianza, ¿no? De este valor medio, del valor del efecto aleatorio. Entonces nada, ven cuál está de un lado y cuál está del otro. Ahora, bueno, esta como es la conclusión más en castellano. Depende en qué zona estés, va a convenir plantar una cosa o plantar otra. Idealmente lo ideal, o sea, quizás no es la mejor definición, porque idealmente es no plantemos nada y dejemos que la cosa esté como tiene que estar, ¿no? Sin estar plantando ningún monocultivo. Pero bueno, dado que tenés que plantar un monocultivo porque te están obligando, bueno, ahí uno le da la recomendación y decir, no, bueno, acá entonces planta esto porque conviene dentro de todo para favorecer esta abundancia de aves, también suponiendo que la abundancia de las aves que aparecen están bien, que son homogéneas, que son beneficiosas, y que no es que te aparece un ave que te está depredando todo tampoco, ¿no? Para todo esto hay un montón de supuestos detrás, ¿sí? Bueno, acá con esto concluye esta parte. ¿Tienen alguna duda de esto?
¿no? Bueno, ¿y pudieron hacer lo de Olre? ¿O quisieron hacerlo aunque sea? ¿Probaron un poquito? No. Bueno, igual Sí, entonces sí lo podemos... probamos. Bah, ¿Cómo? perdón, no sé. No, bueno, Sí, No. sí sí. probamos nosotros, pero ¿Qué me dijiste? Perdón, no te escuché probamos. justo. Sí, sí, sí probamos, pero Ok. no Bueno, estamos seguros si lo hicimos bien, por supuesto. no, está bien. Yo, o sea, ahora le pedí a Ade, de nuevo que la clave, pobrecita, que iba simplemente a hacer una pasada de cómo se ve, cómo lo pueden hacer y qué tipo de, cómo ven la mejora de incluir o hacerlo estos modelos con Olre. ¿Sí? Dale. Así Ahí les que, comparto pantalla. dale. Esperen. Comparto pantalla. Acá. Ahí está. Esperen que pongo a presentar porque no están viendo nada, ¿no? Ahí está. Bueno. Bueno, entonces acá la idea, esto va a ser muy, muy cortito. Vieron que habíamos trabajado con Tito, que estábamos estudiando el consumo de aves de la lechuza del campanario. Teníamos una variable con distribución potencial binomial, pero había un problema de sobredispersión, ¿sí? Y que la clase pasada lo arreglamos modelando con una cuasi binomial, ¿sí? Y bueno, y Adri les cuenta en la teórica que parece que otra forma de solucionar estos problemas de sobredispersión, y que parece que se está usando un montón, es este modelo OLRE, que lo que consiste, que justo hoy con José preguntaba, las siglas, ¿cómo habíamos dicho que era? Observation Level Residual Estimation, una cosa así. Pero es estimar una variable. Observation Level Random Effects. Ay, eso, Ahí mandé está. fruta. Residual estimation. Perdón. Bien que te fijaste, Guse. Bueno, pero lo que hace es eso, ¿no? Es agregar como efecto aleatorio al individuo del que proviene la observación, y entonces con eso lo que se hace es nada menos que lo obligas al modelo a estimar una varianza residual, ¿sí? Porque fíjense que hasta desde que terminamos el primer parcial y dejamos de lado los modelos lineales generales y pasamos a generalizados, los modelos que corremos ya no estimamos una varianza residual, porque hay una relación esperada entre media y varianza, y lo que sí ponemos a prueba es si esa relación esperada se cumple o no. Cuando se cumple, seguimos adelante y no se estima una varianza residual. Se supone que es igual a lo que se espera en teoría, y que con la media ya se puede conocer. Y cuando tenemos problemas de sobre o subdispersión, ahí, bueno, lo arreglamos con estas distintas distribuciones de probabilidades, o diciéndole al modelo, che, estimámela porque no se cumple lo que yo te estoy pidiendo o lo que yo necesito que se cumpla. Entonces, una manera de hacerlo es, acá está mostrado con este paquete GLM MTMB, y como ven están las predictoras fijas, que era región y porcentaje de urbanidad, y acá está el aleatorio, que es ID, ¿sí? Porque cada observación, la observación que provenía de cada nido, estaba identificada como ID en la planilla de datos. Bueno, y ¿qué tenemos nuevo acá? O sea, en esta salida que tenemos acá, ¿quién puede ver o detectar, lo hayan corrido o no, de qué es lo nuevo que aparece acá, que no aparecía cuando corríamos una binomial o una binomial negativa? El ID como
efecto aleatorio, supongo. ¿Y qué Con estimación nueva podemos encontrar en esta salida? Estoy apuntando a eso. En esa salida la varianza de ese efecto aleatorio. eso. Tenemos en Random Effects una varianza de ID que no es otra cosa más que la varianza residual, ¿sí? Que la estima en 0,4522. Y bueno, y después el procedimiento es el mismo que ustedes hicieron antes, que es primero tirar un drop para ver si la interacción es un término que está explicando, que ayuda a disminuir la devianza, y pasa lo mismo que pasaba antes, que llegábamos a la conclusión de que no había interacción. Entonces, como era observacional, se podía sacar del modelo esa interacción, y en la siguiente diapo tenemos el modelo aditivo, ¿sí? Y en el modelo aditivo volvemos a tirar el drop y pasa lo mismo que pasaba antes, que llegamos a la conclusión de que mientras que región explica el comportamiento del consumo de aves por esta lechuza, porcentaje urbano no, ¿sí? Esto lo vemos acá. Y entonces de ese modelo aditivo sacábamos porcentaje urbano, y en la siguiente diapo nos quedamos con este modelo súper sencillo que tiene a la predictora fija región, al ID como predictora aleatoria para que nos estime la varianza, y bueno, estos son los plots de los residuos, que se ven medio chiquititos, pero que da todo bien. Acá tenemos el plot de la distribución aleatoria de la variable ID, la distribución normal, perdón, de los efectos aleatorios de ID, y finalmente acá tenemos una última diapo de conclusión que nos tira los odd ratio comparando cada una de las regiones respecto de el consumo de aves, el odd de consumo de aves de la lechuza en cada región. Y a ver, esto comparando lo que pasaba con el modelo que corrimos como binomial, como cuasi binomial, a nivel de las predictoras fijas encontrábamos los mismos efectos. Yo creo que también con la cuasi binomial, entre Espinal y Pampa no había diferencia significativa, pero sí había diferencias significativas entre el consumo de aves entre Delta y Espinal. ¿Sí? No sé, lo pasé rápido porque ya estas conclusiones ya las Sí, vimos. perfecto. Si quieren que nos detengamos en algo, Sí, yo. nos detenemos. Justo. Sí. Perdón la densitud. Pero esto de que nosotros estemos asignándole una variable aleatoria a cada observación, y claro, estamos forzando a que eso que estime una varianza residual, pero o sea, yo entiendo que por más que estemos ajustando una Poisson, los residuos siguen existiendo, son la diferencia de lo observado contra lo esperado. Pero esos residuos en una Poisson no siguen una normal, ¿o sí? Y acá estoy forzando a que sigan una normal, ¿no? Como que por ahí esto está por fuera de lo que tengo que llegar a entender, pero no me cierra. Los residuos de una Poisson no deberían seguir una normal, ¿o sí? ¿Cómo es? A ver, Porque por más que que nosotros no estemos estimando una varianza residual, sí. como hacíamos cuando teníamos una distribución normal, en una distribución normal los residuos siguen una distribución de la misma varianza que la variable de respuesta, digamos. Sí. Y acá que tenemos una Poisson, los residuos que siguen siendo observado menos esperado, entiendo, existen, pero no tienen por qué seguir una normal, ¿o sí? A ver, hasta donde yo entiendo, ¿sí? Esto es como si fuese lo mismo que el que vimos ahora de las parcelas, en el cual vos lo que estás suponiendo
no es que, porque la variable individuo no tiene por qué no es una distribución de Poisson, la variable individuo, sino la que vos le medís al individuo. Entonces, todas las variables aleatorias que vos estás agregando, estás suponiendo detrás que las tomaste al azar, por ejemplo, que fueron seleccionados al azar. ¿Se entiende? Por eso parcela. No sé si está. Por que me eso dijiste. parcela supones, haces el cucuplot de la normal. No, sí, tiene sentido. Sí, ¿Sí? eso que me dijiste es importante. Entonces, Que es el individuo, sí. claro, por eso siempre le aplicás el mismo, o sea, el mismo supuesto a ese aleatorio. ¿Sí? Claro, está bien. Buenísimo. Bueno, joya. Gracias, Ade. Bueno, y antes de terminar, me habían pedido que grabe la última partecita, la del TP final, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es la semana que viene. Podemos ir semana a semana. La semana que viene tenemos martes y jueves. La idea de martes y jueves es que vienen todos igual, ¿sí? Ahora sí les voy a pedir como ahora van a empezar a exponer ustedes, por una cuestión de compañerismo también, pueden repartir en los grupos de que el mensaje de que está bueno que vengan, así no se sienten abandonados el resto. No solo está bueno, sino que martes y jueves va a venir Adriana también al TP. Así que tenemos que mostrar que somos un turno aplicado. Sí, exactamente. ¿Sí? Entonces la idea es, los 5 grupos que tienen datos exponen el martes y los 3 grupos que no tenían datos, que Adri les pasó, exponen el jueves. Simplemente por una cuestión de que tuvieron menos tiempo para preparar. ¿Sí? Van a ser exposiciones más o menos 20, 25 minutos, media hora, con discusión, con idas y vueltas. ¿Sí? Así que la idea es, lo de las diapos no es fijo, no se manden 25 diapos, pero las diapos que les permiten a ustedes explicar en más o menos ese tiempo. 20 minutos, supónganle, para poder entender el diseño y que todos entendamos, y las preguntas. ¿Está bien? Ya después, la otra semana, tenemos consultas, ¿sí? Y después la presentación. En las consultas, quizás lo estructuro un poco, porque ahí sí los puedo ir citando para ir desagregando en grupitos y demás. ¿Sí? Las preguntas, ¿a qué te referís, Nahuel? Dijiste en la presentación que tengamos las preguntas, serían así como la hipótesis de nuestro No, trabajo. la idea de esta es presentar el problema, presentar la pregunta de investigación, qué es lo que se quiere ver, si hicieron algo de descriptiva, o sea, y mostrar para dónde están encarando el análisis, qué es lo que están queriendo ver y eso. ¿Sí? Dale, gracias. ¿Está Pensé bien? que había una guía o algo que no. Joya. Claro, para que todos nosotros podamos entender, bueno, se quiere ver esto, pero con formalidad, ¿sí? No así de, bueno, y acá más o menos, no. La idea es poder armarse como grupo y decir, bueno, hicimos un estudio de esto, el objetivo era este, ¿sí? Armarlo como para que podamos entender. Obviamente Adri, no para el jueves, pero para el martes, sepan que nada, no vio nada, no sabe nada, así que ella lo va a tener que poder entender y va a hacer preguntas, claramente. Adri hace preguntas, seguro. Igual tranca, ¿sí? Porque toda esta parte es la parte también de feedback para ustedes, ¿sí? Para que puedan tener feedback de por dónde vamos, por dónde tienen que ir y cómo completar y cómo ir armándolo, ¿sí? Eso, digamos, así como lo principal. Después yo les voy a mandar en particular el orden de que tienen que exponer el martes. Hago un random o algo por los grupitos y les mando por mail el ordencito a ver quién va primero y demás. Simplemente para que sepan y que estén preparados por los tiempos. Y después en principio nada más de mi parte. Ade, alumna, González Arzac, sí. Quiero hacer una pregunta. No, les quería decir que me di cuenta, como que recién hablando con un grupo, que ustedes tienen que pensar que es re importante que nos cuenten en detalle los dispositivos experimentales, aun si hay cosas que desconocen, porque les tiraron los datos y su directora no sé qué, no importa, pero que cuenten en detalle y que lo tienen que contar sabiendo que por ahí nosotros venimos de cualquier otro palo, ¿no? Como que eso, hacer un ejercicio de que nosotros tenemos que poder entender cuál es
eso, qué hicieron, cuál es la pregunta, ¿no? Pero en especial esto, quería decir que cuenten en detalle el dispositivo experimental, de dónde la maceta, aunque les parezca medio bobo, es re fundamental eso, que quede bien claro, nada más. Genial. Eso, empatía, exactamente. Bueno, justo terminamos con la palabra empatía. Me parece una muy buena palabra para terminar todo este proceso. Voy a parar de grabar.